Dicen que el amor es una de las fuerzas más poderosas que existen, que cuando es verdadero, transforma, levanta y restaura. Pero también cuando se rompe, duele y duele como pocas cosas en la vida. Hoy quiero hablarte acerca del amor, pero no de cualquier amor, sino del amor que nos muestra y nos habla la Biblia, a través de una de sus imágenes más poderosas, que es en este caso el matrimonio. Porque aunque hoy el matrimonio ha sido distorsionado, desvalorizado y hasta incluso ridiculizado, la Biblia nos los muestra, nos los presenta como un reflejo sagrado del amor de Dios por el ser humano. Una imagen que al final de cuentas nos ayuda a entender cómo se relaciona Dios con su pueblo y cómo terminará esta historia al final. Si estás preparado, comencemos. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida una semana más a esta serie titulada Presente 7. Damos gracias a Dios porque ya estamos en la lección número 3 para el 18 de abril del año 2025 y el título de la lección es Imágenes tomadas del matrimonio. Antes de que entremos de lleno a la lección de esta semana, quisiera invitarte como cada semana, ¿verdad? A que si eres nuevo en el canal, si aún no te has suscrito, pues que lo puedas hacer, que te suscribas en este canal y de esta manera, pues en la parte de abajo está el botón de suscribirse, a un lado la campanita de notificaciones, puedes activarla para que cada vez que subamos un video te llegue entonces la notificación y también pues no te olvides de dejar tu like, de compartir, de comentar con nosotros y de esta manera poder seguir llegando a más personas. Y mira, el versículo para memorizar de esta semana se encuentra en Apocalipsis capítulo 19, versículo 9, que dice allí la palabra de nuestro Dios. Y él me dijo, escribe, bienaventurados los llamados a las cenas de bodas del Cordero. Además me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. La lección de esta semana nos va a presentar, o se divide, mejor dicho, en tres partes principales. Tres partes que nos muestran justamente cómo Dios quiere establecer una relación especial, en este caso, entre el ser humano y él. Y lo hace, nos los muestra a través del ejemplo del matrimonio en la Biblia. En la Biblia nosotros podemos encontrar justamente este ejemplo y este llamado de parte de Dios a tener una relación cercana con Él y entonces de esta manera que realmente podamos prepararnos para la vida eterna. Y la lección, como te decía, esta semana la hemos dividido en tres partes principales y la primera parte lleva como subtítulo una sola carne. Vamos a leer lo que nos dice Génesis capítulo 2 versículos 23 al 25, donde se nos da el primer ejemplo de un matrimonio en la Biblia, que en este caso lo encontramos a través de Adán y Eva. Y mira lo que dice allí el texto bíblico. Dijo entonces Adán, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaba. En estos versículos encontramos uno de los puntos que más puede desconcertar al ser humano. Y se trata justamente acerca de las matemáticas divinas, porque déjame explicarte, mira, las matemáticas del ser humano no son iguales a las matemáticas de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Mira, básicamente es lo siguiente. 1 más 1, en el caso de Dios, no es igual a 2, sino 1 más 1 sigue siendo igual a 1. Y en el ámbito del matrimonio nos referimos a una sola carne, una unión que es tan íntima que ha dejado de existir el tú y yo para convertirse en un nosotros. Otro ejemplo muy claro que podemos encontrar en la Biblia está en Efesios capítulo 5 versículos 29 al 31, donde dice allí la palabra de nuestro Dios, pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero
pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En esta metáfora que el apóstol Pablo utiliza, lo hace para ejemplificar justamente la relación, esa representación de esa unión y de ese amor que Cristo quiere tener en este caso con su iglesia, con el ser humano. Y de igual manera, el lenguaje que utiliza es justamente la imagen y la figura, en este caso del matrimonio, donde como en el caso de Adán y Eva y que te mostraba al principio, ya no eran solamente Adán y Eva, él y ella, sino ahora era una sola carne. Y lo mismo sucede en este caso en nuestra relación con Dios. Dios desea justamente establecer esa relación íntima entre el ser humano y cada uno de nosotros, una relación que esté tan cercana en donde ya no sea Dios y el ser humano, sino que ahora sea un verdadero nosotros. Esta es la primera parte de nuestro estudio. La segunda parte, en este caso del estudio, lleva como subtítulo La novia hermosa. Recuerdo el día que me casé. Nunca vi a mi esposa tan hermosa como ese día. Pero más allá del vestido, más allá del maquillaje, más allá del peinado o de la ocasión especial en la cual estábamos disfrutando de ese momento, su belleza venía de algo mucho más profundo. Venía básicamente del amor que siento por ella y del amor que ella reflejaba. ¿Y por qué te cuento esto? Porque lo mismo sucede en este caso en la relación entre Dios y el ser humano. Ezequiel capítulo 16, versículos del 8 al 14, mira lo que dice allí el texto bíblico. Pasé otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Entonces extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite. Luego te puse un vestido bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos, puse brazaletes en tus brazos y un collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz, zarcillos en tus orejas y una hermosa corona en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido bordado era de lino fino y seda. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite. Fuiste embellecida en extremo y prosperaste hasta llegar a reinar. Tu fama se difundió entre las naciones a causa de tu belleza, que era perfecta por el esplendor que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Estos versículos son una descripción de la manera como Dios ve en este caso a su pueblo, como una esposa, como una novia hermosa, pero cabe destacar algo. Esta belleza no proviene de méritos propios, sino es básicamente por la gracia, por ese amor tan maravilloso que Dios siente por cada uno de sus hijos, porque al final de cuentas no fue la mujer quien se viste por sí sola, sino es el novio, es el esposo quien la viste, quien la adorna y quien la amó primero. Pero ahora quiero mostrarte un ejemplo de un matrimonio y de cómo esto al final de cuentas es tan importante y tan necesario también que nosotros como seres humanos podamos comprenderlo en nuestra vida. Génesis capítulo 24 versículos del 1 al 4 dice allí la palabra de Dios. Ya Abraham era viejo, bien avanzado en años, y Jehová había bendecido en todo a Abraham. Dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, quien gobernaba sobre todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y júrame por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela a tomar mujer para mi hijo Isaac. Imagínate que hoy en día se siguiera escogiendo esposa de esta manera. Sería algo bastante interesante. Sin embargo, pues ya no sucede de esta forma. Esto era una costumbre más de los tiempos bíblicos. Pero ¿por qué? ¿Por qué Abraham hace a su siervo hacer este juramento? Mira, la respuesta es muy clara y muy sencilla. Simplemente no se trataba en este caso de un aspecto de orgullo, no se trataba de un aspecto de exclusión, no se trataba de un aspecto de discriminación. No tenía nada que ver con eso, tenía que ver únicamente con el hecho de que Abraham no quería que su hijo se alejara de Dios. Era básicamente un acto de amor. ¿Por qué? Porque Abraham sabía
que una mala elección. Abraham sabía que una relación mal dirigida podía desviar el corazón de su hijo Isaac. ¿Por qué? Por las costumbres de los pueblos cananeos. Los pueblos cananeos eran pueblos que adoraban ídolos, que tenían otras creencias, que tenían otros dioses, y al practicar, al Isaac estar casado con una mujer cananea, podía terminar desviando su corazón y alejándose de Dios. Entonces su padre decide en este caso proteger a su hijo de esta manera. ¿Y qué tiene que ver esto en este caso con nuestra relación con Dios, en este caso con nosotros hoy en día? Bueno, si nosotros volvemos a Ezequiel capítulo 16, el versículo 15, mira lo que sucede a continuación. Pero confiaste en tu belleza, te prostituiste a causa de tu fama y derramaste tu lujuria. Sobre cuantos pasaban, suya fuiste. Mira, si hay algo que este texto nos muestra, nos revela, es justamente lo frágil que puede llegar a ser la fidelidad. En este caso, Dios es quien hace todo por la novia. La viste, la embellece, la prepara para ese momento de unión entre él y en este caso la novia, que representa básicamente a su pueblo. Pero al final de cuentas, el pueblo, en este caso de Israel, el ser humano hoy en día, en lugar de acercarse a Dios, en lugar de verdaderamente establecer una relación en donde ya no sean dos, sino sean una sola carne, el ser humano decide caminar lejos de Dios, decide tomar rumbos diferentes, decide en este caso dejar de ser fiel a Dios. Y esto nos muestra que tristemente, cuando el ser humano confía más en sí mismo, confía en lo que puede hacer, confía en este caso en su propia justicia, al final de cuentas termina perdiéndolo todo. Es importante que como seres humanos podamos ser conscientes que no podemos alejarnos de Dios, que al final todo lo que somos y todo lo que tenemos lo debemos únicamente a Dios. Y esto creo que nos lleva entonces a una pregunta muy importante sobre la cual cada uno de nosotros debería meditar. Y la pregunta sería, ¿qué decisiones puedo y debo tomar hoy para fortalecer en este caso mi relación con Dios? ¿Qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer y para que de esta manera no abra la puerta a la infidelidad en mi relación con Dios? Porque realmente esto es algo sobre lo cual cada uno de nosotros como seres humanos debemos verdaderamente prestarle atención y cerrar todas esas puertas que nos pueden llevar a ese distanciamiento entre el ser humano y Dios. La tercera parte de nuestro estudio lleva como subtítulo La esposa infiel. Y mira lo que nos dice Oseas capítulo 1, versículo 2. Dice allí la palabra de nuestro Dios. Comienzo de la palabra que Jehová habló por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, toma por mujer a una prostituta y ten hijos de prostitución con ella, porque la tierra se prostituye apartándose de Jehová. Qué historia tan dura y tan real. Dios le pide a su profeta, Dios le pide a Oseas que se case con una mujer infiel. Esto parece algo inconcebible, parece algo que va incluso en contra de lo que sería la lógica divina. Parece ser una historia que no tiene mucho sentido, pero más allá del aspecto de la orden que Dios le da y de cómo se cumple literalmente, Dios estaba queriendo dar una lección muy importante al pueblo de Israel, una lección a través de la vida y de la decisión de este profeta, en este caso de Oseas. ¿Por qué? Porque era importante que el ser humano pudiera entender lo que sucede en la relación entre él y Dios. Lo que sucede básicamente en este caso cuando nos distanciamos de Él, cuando verdaderamente somos rebeldes a su voz. Pero no solamente quería que entendiéramos en este caso lo que sucede en la relación entre el ser humano y Dios, sino también cómo actúa en este caso el amor de Dios por el ser humano, que aunque infiel, aunque rebelde, aunque se aleja de Dios, al final de cuentas, Él siempre va a estar allí buscándonos. Y esto nos muestra que verdaderamente el amor de Dios es un amor que no se rinde, pero también es un amor que le duele, que le pesa, que al final de cuentas le entristece la reacción y las acciones del ser humano. Pero ahora
Mira, yo quiero llevarte a otro texto bastante interesante. Apocalipsis capítulo 17, versículos 1 y 2. Vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Con ella han fornicado los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Mira, al final de cuentas, Dios está llamando a su pueblo. Este mensaje de Apocalipsis capítulo 17 es un mensaje de llamada de atención, es un mensaje para que el ser humano abra sus ojos, para que como seres humanos nos demos cuenta de cómo hemos traicionado el pacto, cómo nos hemos distanciado de Dios, cómo hemos ido tras otras creencias, tras otros dioses, tras otras filosofías e ideas. Pero al final de cuentas, Apocalipsis capítulo 17 no es un llamado de condenación, no es un llamado exclusivamente para el juicio, sino es más bien un grito de amor desesperado, de alguien que ama a una persona, pero que la ve alejarse, que la ve distanciarse de él. De igual manera sucede en este caso con Dios. Dios está allí viendo cómo Él intenta conquistarnos, viendo cómo Él intenta acercarse a cada uno de nosotros, y pareciera ser que somos como dos imanes, polos totalmente opuestos. Mientras Dios intenta acercarse a nosotros, nosotros terminamos distanciándonos aún más de Él. Pero ahora llegamos a Apocalipsis capítulo 19, versículos del 1 al 9, y mira lo que dice allí el texto bíblico. Después de oír de esto, oí una gran voz como de una gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación, honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, el humo de ella ha de subir por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. Decían: Amén, aleluya. Y del trono salió una voz que decía: Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que lo teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. El ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas palabras son verdaderas de Dios. Apocalipsis 19 es la representación, es la muestra de aquella boda final. Una boda y un día tan especial en donde el amor fiel es recompensado, pero también donde la traición enfrenta sus consecuencias. Porque sí, el matrimonio nos enseña eso, nos enseña que el amor es compromiso, el amor es respeto, el amor es exclusividad, el amor es fidelidad, pero también nos muestra que cuando el amor se rompe, cuando el ser humano y cuando dentro de las relaciones del matrimonio se falla a la confianza, hay infidelidad, hay ese distanciamiento o se ha perdido el amor, también hay heridas. Hay heridas que al final de cuenta no siempre se pueden curar. Hay heridas que al final de cuenta, en este caso, traen consecuencias a la vida del ser humano. Y aquel día, cuando Cristo venga por segunda vez, el deseo de Dios es ese, es salvar al ser humano, es que el ser humano pueda realmente estar con Él en el reino de los cielos. Pero para que eso ocurra, tenemos que tomar decisiones hoy en día. Para que eso ocurra, tenemos este día que verdaderamente establecer una relación
real con Dios, una relación en donde no existe infidelidad, una relación en donde no nos distanciemos de Él, en donde no perdamos ese amor, en este caso, hacia nuestro Dios. Y entonces cuando tomamos esa decisión, cuando tomamos entonces ese camino, es allí cuando entonces verdaderamente podemos estar preparados para aquellas bodas que Dios está preparando para cada uno de nosotros. Es allí donde podemos realmente estar seguros que vamos a formar parte de esa celebración especial. Pero esto nos lleva entonces a preguntarnos en esta ocasión, ¿de qué manera podríamos estar siendo infieles el día de hoy? ¿De qué manera tal vez hoy en día estamos o hemos roto esa relación entre Dios y el ser humano? Y entonces pensar también de alguna manera en cómo podemos restablecer esa relación, que al final de cuentas es Dios quien siempre está buscándonos, es Dios quien siempre está intentando restablecer esa relación. Lo único que entonces debemos hacer es entregarle nuestro corazón, rendirle nuestra vida a Cristo Jesús. Solamente así la relación entre Él y yo podrá ser verdaderamente restablecida. Pero, ¿sabes una cosa? A manera de conclusión, me gustaría comentarte lo siguiente. Hay esperanza. Gracias a Dios que existe la esperanza, gracias a Dios que no todo está perdido. Como te decía, la historia no tiene por qué terminar en dolor, no tiene por qué terminar en consecuencias amargas, dolorosas. Al contrario, Dios desea verdaderamente que la historia entre Él y nosotros pueda terminar de la mejor manera. Y mira lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículos del 1 al 4. Y con esto yo quisiera dar la conclusión final a esta lección tan maravillosa. Dice allí la palabra de Dios: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como esposa hermoseada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Estos versículos nos muestran el deseo de Dios. Dios desea venir por una esposa que se haya preparado, una esposa que haya sido fiel, una esposa que verdaderamente esté lista para amarlo por la eternidad. Y esa esposa no es otra más que, en este caso, su iglesia, el ser humano. Y es que, mira, realmente el deseo de Dios es llevarnos a ese lugar, a ese cielo nuevo, a esa tierra nueva, en donde ya no habrá más separación, en donde ya no habrá más infidelidad, en donde ya no habrá más traición, más llanto, sino únicamente amor eterno. Porque, ¿sabes una cosa? Al final, el cielo no es solo un lugar, es una relación restaurada, es un matrimonio perfecto, es un lugar donde por fin seremos uno con Él. Que el Señor te bendiga.